Floricanto presenta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Has escuchado esta expresión? Guarda el orden y el orden te guardará. ¿Qué significará? ¿Será útil en tu vida, en la mía? Y cuando pensamos en los mandamientos, ¿será acaso que nos ayudan a guardar el orden? Guarda el orden y el orden te guardará. Queridos amigos, la lectura del día de hoy está tomada del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 37. Yo te voy a pedir, querido amigo, que tú tomes la Sagrada Escritura. Recuerda que es muy importante que acostumbremos a recurrir a ella. Ojalá estas meditaciones las estés haciendo con tu Biblia en mano. Estamos haciendo una lectura secuenciada de San Marcos, pero como hoy es domingo, estamos escuchando a San Mateo. Y son 20 versículos, pero el texto es muy largo. Y recordamos cómo en el capítulo 5 de San Mateo aparecen las bienaventuranzas. De manera genérica, todo este capítulo 5 y el 6 se habla el sermón de la montaña. Y el sermón de la montaña, el Señor Jesús como que nos está dando una constitución de la iglesia y nos está dando aquellos elementos que son esenciales como para que nosotros podamos vivir como hijos de Dios. Al hablar de las bienaventuranzas, ahí está el camino de la felicidad. Pero para poder ser felices tenemos que conocer y vivir los mandamientos. Lo interesante de la presentación de los mandamientos que hace el Señor Jesús es de que no repite las frases, las ideas muy concretas de los mandamientos en la tabla de la ley, sino que incluso los va modificando, porque también les dirá, también habrán oído decir a los antiguos. Hay un cambio, pero antes de hacer ese cambio, lo que el Señor Jesús les dirá, he venido a dar cumplimiento a la ley. Y incluso hasta la tilde, el punto, el acento de la I se cumplirá. Lo que el Señor Jesús está haciendo es adecuar el mandamiento, la palabra de Dios, ante un pueblo que ya conocía al dedillo la palabra del Señor, los mandamientos, se los repetía, los tenían en la memoria, pero no encontraban la manera de hacerlos vida. Se habían quedado en estructuras que podríamos llamar prácticamente humanas. Bueno, pues esta actualización de la palabra de Dios siempre también la iglesia la tiene que ir haciendo. Es una tristeza que de repente el Papa Francisco es malinterpretado en muchas cosas. El lenguaje, hay que reconocerlo, el lenguaje que él utiliza es al estilo de los jesuitas, muy provocador. Y nos deja como que la duda, parecería como que está cambiando radicalmente el mandamiento de Dios, la enseñanza de la iglesia, pero si sabemos leer con cuidado, con detalle, nos vamos a dar cuenta que el Papa nos invita a que tengamos esto que ya he llamado yo, una lectura crítica ante la palabra de Dios, y que, como dice el Señor Jesús, no se trata de que nos vamos a separar de los mandamientos o que no vamos a cumplir la ley de Dios, sino que vamos a encontrar esta manera de vivir la palabra de Dios de acuerdo a las exigencias del día de hoy. Mira, Dios es el creador de todo cuanto existe y ha puesto al hombre no como dueño, sino como administrador de la tierra. De tal manera que cuando el Papa nos dice tenemos que tener una conversión ecológica, algunos se espantan y dicen, no, es que la conversión es hacia Dios. Claro que sí, la conversión con mayúscula es hacia Dios, pero tenemos que asumir la responsabilidad que tenemos
ante los bienes naturales. Nosotros tenemos responsabilidad de cuidar de los animales, de las plantas, del agua, del aire, pero tenemos que cuidarlo en cuanto que no somos dueños. El dueño de todo es Dios, pero además hasta por nuestro propio provecho. No tenemos otro planeta donde irnos, No hay otro lugar donde podamos encontrar agua y aire y todo, pero el aire, el agua, son criaturas de Dios. Junto con esto, también aquí lo que nosotros tendríamos que hacer, y la iglesia, el católico, tiene que hablar de ecología, claro, como tenemos que hablar de la economía y tenemos que hablar de la injusticia, porque no es así propiamente contra el planeta que estamos cometiendo la injusticia. Sí, podríamos decir, hacemos mal uso de los bienes materiales, pero al que se está perjudicando es al ser humano, y nosotros, cuidando la ecología, también damos gloria a Dios. Yo quiero pensar en San Francisco, o quiero pensar en nuestros abuelos campesinos. Claro que cuando ellos salían a arar la tierra, cuando veían un ave, cuando veían una flor, cuando veían cómo iba creciendo la plantita del maíz y luego podían hacer la cosecha, se alegraban. Así también nosotros, queridos amigos, tenemos que escudriñar la palabra de Dios y tenemos que verla en ese pensamiento crítico, insisto, no para cambiar las enseñanzas de Cristo ni de la iglesia, no, para cumplir los mandamientos de la ley de Dios, incluso hasta con la tilde, con el punto. Pero sobre esto, la ley de Dios, siempre recuérdalo. Es el Señor Jesús el que lo sintetiza en 2 mandamientos. Amarás a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Cuidar el medio ambiente es amar a Dios y es cuidar del prójimo. Por eso yo sí te diría que es necesario que conozcamos la palabra de Dios, que el Señor Jesús aquí lo dirá al final. Cuando digas sí, que sea sí; cuando digas no, que sea no. Aprendamos a cumplir la palabra de Dios y aprendamos a cumplirla de una manera muy cabal. Y amar a Dios es cuidar la vida del pequeño, del indefenso, la vida de todo ser humano, amar y honrar a nuestro padre y a nuestra madre, pero también poder ver las situaciones nuevas y modernas, sobre todo aquellas que son complicadas, que implican pecado, maldad o malestar para el ser humano, para que en el nombre del Señor Jesús las podamos cambiar, transformar. Y en eso, entonces, cumplamos nuestra palabra. Cuando digamos sí, que sea sí; cuando digamos no, que sea no. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, te acompañe hoy y siempre. Amén.